Listo. Se originan entonces por una obliteración incompleta de las hendiduras braquiales. Más adelante les voy a mostrar cómo es esta fisiopatología. Lo importante de esto es que al examen físico, a diferencia de muchas de las masas que se pueden presentar a nivel del cuello, van a tener una ubicación lateral. Más específicamente, pues o más frecuentemente, en el tercio medio del esternocleido. Y hay que tener en cuenta que se pueden presentar muchas veces con fístulas que pueden ir hacia la faringe, hacia la región retroauricular, pues como hacia la glándula parótida o hacia la piel. Dentro de la embriología es importante conocer esto porque, como les digo, es una patología que está presente desde el nacimiento, es una patología congénita. Más o menos hacia la tercera o cuarta semana de gestación se van a empezar a desarrollar los arcos faríngeos. Estos arcos faríngeos se van a dar, como vemos acá en la ilustración de abajo, por una migración de las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural van a dar origen a 6 arcos faríngeos. Hacia más o menos finales de la cuarta semana, el quinto arco faríngeo va a presentar una involución, por lo que van a quedar presentes desde el primero hasta el cuarto y el sexto. Las hendiduras entonces van a ser 4, van a ser esa presencia de esta invaginación entre los arcos faríngeos y van a ser entonces la primera, pues obviamente entre el primer y el segundo arco y hacia hasta abajo formando 4 hendiduras. Recordemos pues, como les dije, que se involuciona al quinto arco faríngeo. Estos arcos están compuestos hacia la parte externa por ectodermo. A grandes rasgos, el ectodermo lo que va a generar es la piel. En la parte interna, el mesodermo puede estar acompañado de diferentes tejidos, como tejidos cartilaginosos que van a dar origen tanto a los cartílagos como a los huesos del cuello, vascular que va a dar, pues como todas las estructuras vasculares, nervioso y muscular. Y el mesodermo va a estar presente hacia la cara interna, que va a dar, pues también a grandes rasgos, el tejido de la faringe. Por eso es que las fístulas se pueden presentar tanto hacia la faringe como hacia la piel. Estas son pues algunas de las estructuras que se pueden generar a partir de los arcos faringeos. No me voy a detener mucho en eso, pero importante pues conocer que cualquier alteración en el desarrollo de los arcos faringeos durante la fase pues de sí, pues de embriogénesis, pueden presentar alteraciones en todas estas estructuras en el cuello. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología y la formación de estos quistes de las hendiduras braquiales? Acá vemos en esta ilustración entonces que a partir del segundo arco faríngeo y hacia la sexta semana, ya cuando están formados, va a haber un desarrollo caudal del segundo arco faríngeo. Este segundo arco faríngeo se va a desarrollar sobre el tercer y cuarto, cubriendo las hendiduras. Acá vemos entonces la segunda hendidura, la tercera hendidura, la cuarta hendidura y normalmente pues será. Sí, no sé si los demás escuchan bien o de pronto ahí se conectan ustedes. ¿Qué será? Sí, listo. Digamos entonces. Como les decía entonces, esa cobertura del segundo arco faríngeo sobre las hendiduras va a dar lugar a esos quistes, pero en el desarrollo normal del embrión, esas hendiduras pues van a presentar una involución. ¿Cuáles son las teorías? Que factores como la hipoxemia, el consumo de cigarrillo, el consumo de alcohol, algunos medicamentos como la aspirina, la talidomida, las intoxicaciones por plomo, mercurio durante el embarazo, pueden dar lugar a una alteración en la embriogénesis y a que persistan esos quistes por esa cobertura pues, de las hendiduras. Dentro de la epidemiología hay muy poquita epidemiología reportada sobre esta patología. Generalmente los que más estudian y los que más escriben sobre esta patología son los otorrinos, en menor cantidad pues los cirujanos de cabeza y cuello y en muchísima menor cantidad cirujanos generales, pero dicen que corresponden más o menos del 1 al 8% de las malformaciones braquiales. Y en los neonatos es una patología, pues, o de las masas en cuello, tiene pues como también una incidencia muy baja.
Como les dije, están presentes desde el nacimiento, no es que se desarrollen a lo largo de la vida, sino que pueden presentar manifestaciones a lo largo pues, de distintas etapas de la vida. Se desconoce la incidencia, pues como les digo, no escriben mucho, es una patología más frecuente, pues se presenta más frecuentemente en los niños, sobre todo en los neonatos, que en los adultos, y hay 4 etapas de la vida en donde se pueden manifestar. Primero en los neonatos, perdón, tres los neonatos van a estar pues como esa presentación de una masa, como les digo, la articulación lateral en el cuello. En la edad preescolar, que es cuando los niños empiezan pues como a entrar en contacto con otros niños, empiezan a ir a la guardería y empiezan a presentar infecciones de tracto respiratorio superior. Estas infecciones del tracto respiratorio superior lo que van a hacer es que ese tejido del quiste branquial presente una inflamación y se manifieste. Y más o menos hacia la tercera y cuarta década de la vida también puede pues, manifestarse posterior a infecciones del tracto respiratorio, sobre todo superior. Dentro de la clasificación existen 2 grandes clasificaciones según el origen. ¿A qué se refiere esto? Según a cuál hendidura, pues de cuál hendidura se están desarrollando. Afortunadamente, de la segunda hendidura son los más frecuentes, casi hasta el 90%, y digo afortunadamente porque son los de más favorable para una resección quirúrgica que a última instancia termina siendo el tratamiento definitivo. De la primera hendidura, que se van a ubicar a nivel submandibular y retroauricular, esta también pues tiene una subclasificación que son tipo 1, los que son auriculares, y tipo 2, los que son submandibulares. Esta clasificación sirve para definir el tratamiento quirúrgico. De la tercera, que va a estar un poco más distal de la segunda hendidura, generalmente están en el tercio distal del esternocleidomastoideo, y de la cuarta, que son las menos frecuentes, que puede estar en el borde inferior del esternocleido o inclusive ya pues ingresando al mediastino. La otra clasificación es según la ubicación en cuanto a los planos anatómicos. Recordemos que el cuello tiene distintas fascias y distintas profundidades. Aquí lo importante es que la tipo 1, que afortunadamente también son los más frecuentes, van a estar ubicados a nivel de la fascia superficial y, como les digo, pues anterior al esternocleidomastoideo. El tipo 2 van a estar ubicados a nivel de la fascia profunda, a nivel pues como de todos esos músculos pretiroideos. El tipo 3 el tipo 3 pues y el tipo 4, que son como los más complejos de manejar. El tipo 3 va a estar ubicado a nivel de la vaina carotidia, y el tipo 4, que son los que más se asocian con fístulas hacia la faringe, va a estar pues circundante al tejido faríngeo y casi siempre posterior a la glándula tiroides. Dentro de la clínica, como les digo, los pacientes suelen ser asintomáticos, se pueden presentar con algunas lesiones anterior al esternocleidomastoideo, y una vez los pacientes presentan infección del tracto respiratorio, como les mostré, pues sobre todo en los pacientes en edad preescolar y en los pacientes en la tercera y cuarta década de la vida, cuando presentan esa infección del tracto respiratorio pueden presentar un nódulo en el cuello que empieza a aumentar su tamaño. Esto es porque el quiste y el epitelio que tiene empiezan a aumentar la producción de moco. Pueden presentar dolor, cambios locales en la piel, sobre todo cuando están asociados a infección o a abscesos, y generalmente cuando presentan abscesos, estos pueden presentar un drenaje espontáneo por un trayecto fistuloso hacia la piel o hacia la faringe. Y acá lo importante es que siempre que vayamos a examinar estos pacientes, debemos palpar tanto el nódulo y buscar posibles trayectos fistulosos que pueda presentar. Obviamente hacia la faringe y hacia los tejidos profundos es más difícil, pero lo que describe la literatura es que siempre se deberían buscar trayectos fistulosos, como les mostré al principio, hacia la glándula parótida, o sea, hacia el nivel superior, y buscar pues los trayectos fistulosos hacia la piel. Pueden presentar también, si los quistes aumentan mucho de tamaño, disfagia, disnea y estridor, pues debido a la compresión de las vías respiratorias. En cuanto al diagnóstico, es muy importante la historia clínica, pero esto pues no es suficiente para dar un diagnóstico clínico. Recordemos que en el cuello pueden dar pues muchos tipos de masas, entonces lo que recomienda la literatura es que siempre el diagnóstico se confirme mediante una imagen. Y si en la imagen nos queda alguna duda de que no se trate de un quiste faríngeo, ahorita les voy a mostrar pues los hallazgos típicos a las imágenes, pero si hay alguna duda, lo que recomiendan es hacer el estudio se puede iniciar con una ecografía. Lo que recomiendan es hacer un estudio de una complejidad mayor como una tomografía o una resonancia, e incluso si con estas imágenes queda alguna duda,
lo que recomiendan es hacer una biopsia por aspiración con aguja fina. Eso con el fin de descartar malignidad y descartar otros diagnósticos diferenciales. Es muy poco frecuente que que estas lesiones quísticas tengan una transformación pues maligna, pero se ha descrito. Dentro de las imágenes, como les decía, el estudio inicial de estos pacientes y en el enfoque de las masas de cuello puede realizarse con una ecografía. En la ecografía, ¿qué nos van a definir? Una lesión quística con unos bordes bien definidos y que no va a tener una vascularización central. El contenido que describen en su interior por lo general es denso. Recuerden lo que les dije, que es epitelio pseudoestratificado, pues tiene una producción de moco. Ese moco se va a ver con un contenido denso. Y también la ecografía es buena para definir trayectos fistulosos. Otros estudios que tenemos disponibles para el estudio de esta patología es la tomografía de cuello. En esta nos van a describir una lesión ovalada bien delimitada. Como les mostré pues en la ecografía, lo característico es que las lesiones son bien delimitadas, van a tener paredes delgadas, que esto es algo pues también a tener en cuenta en cuanto al manejo quirúrgico. Y la tomografía, pues lo que describen es que no es un hallazgo, no es una imagen, perdón, tan buena para el hallazgo de trayectos fistulosos. Tiene un mejor rendimiento para buscar los trayectos fistulosos, la ecografía. Y sirve mucho para la planeación quirúrgica. ¿Por qué? Con el simple examen físico no es tan fácil definir la profundidad y el compromiso de los tejidos por estos quistes. Recuerden lo que les mencioné, tienen pues como distintas clasificaciones según la profundidad. Lo más frecuente es que estén en la fase superficial, pero idealmente siempre que vamos a llevar a un paciente a manejo quirúrgico, lo ideal es tener una imagen prequirúrgica para tener una adecuada planeación del manejo, porque no sabemos pues si nos podemos encontrar un quiste que esté con compromiso de la vaina carotidia o de que tenga compromiso de alguna otra estructura neurovascular. La resonancia también es otra imagen que está descrita para el estudio de esta patología. Por lo general no se tiene que recurrir tanto a esta imagen. Es muy buena para ver pues como todos los tejidos blandos, pero por lo general con la ecografía y con la tomografía es suficiente para el planeamiento quirúrgico. Por lo que les dije, los bordes generalmente son bien delimitados y no van a presentar invasión de las estructuras vecinas. Van a describir una hiperdensidad en T1 y T2, no captación de contraste en ausencia de inflamación, por lo que les dije, generalmente no tienen una vascularización interna y es muy buena para describir la presencia de fístula. Dentro de los diagnósticos diferenciales en el estudio de las masas de cuello, siempre va a ser importante descartar todas estas otras patologías, adenopatías, tumores de la vaina carotidia, tumores carotidios, patologías de la glándula tiroides, paratiroides. Siempre tenemos que tener en cuenta todos esos otros diagnósticos diferenciales, sobre todo pues para el manejo no operatorio y para la planeación quirúrgica. Dentro del manejo, entonces, lo que describen es como, sobre todo nosotros que vemos los pacientes adultos, cuando vamos a hacer una planeación quirúrgica, la manifestación más frecuente de estos pacientes va a ser el proceso infeccioso. O sea, ellos van a consultar, es en el proceso agudo durante el proceso infeccioso. ¿Qué recomiendan? En ese momento, dele tratamiento antibiótico, haga medidas locales para disminuir la inflamación y en caso de que el paciente presente un absceso o una colección, haga un drenaje con aspiración con una aguja. No se recomienda el drenaje de estos abscesos mediante incisiones quirúrgicas porque se ha visto que esto altera mucho la anatomía y va a hacer que después el manejo quirúrgico sea más complejo. Entonces, durante el evento agudo, tratamiento antibiótico, medidas locales y drenaje mediante punción de los abscesos o de las colecciones que pueda presentar. Espere 4 a 6 semanas que el tejido se desinflame y después de esto defina el manejo quirúrgico, que a fin de cuentas va a ser el tratamiento definitivo para esta patología. ¿En quiénes vamos a hacer manejo no quirúrgico? Y está descrito también en pacientes que no sean aptos para llevar a un procedimiento bajo anestesia general, en pacientes que por cualquier razón, pues así les hayamos ofrecido el manejo quirúrgico, no lo deseen. Lo que está descrito es la ablación mediante etanol. No es tan efectiva como el manejo quirúrgico, que el manejo quirúrgico está descrito que tiene una efectividad hasta el 100% si se reseca en su totalidad las paredes del quiste y la fístula, pero está pues descrito y hay que tenerlo en cuenta para esos pacientes que no son aptos para un manejo operatorio. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando vamos a llevar un paciente a manejo quirúrgico?
Primero, y muy importante que ya se los mencioné, planeación mediante imagen. Idealmente tener una tomografía, saber en qué plano está ubicada la lesión, saber qué estructura se está comprometiendo para no ir a hacer pues un daño durante la resección quirúrgica. Siempre realizar una resección completa, incluyendo los trayectos fistulosos. Siempre va a primar pues primero el resultado funcional. Esto es en relación a que recordemos que en el cuello pasan muchas estructuras vasculares y muchas estructuras nerviosas, entonces durante la disección hay que tener mucho cuidado de hacer una disección juiciosa pues y siempre retirar el contenido total del quiste y de las fístulas, pero teniendo pues la premisa de no ir a hacer una lesión neurovascular. Y posteriormente el resultado estético, que para eso pues también les voy a mostrar más adelante cómo se deberían hacer las incisiones. Dentro de la anatomía superficial es importante tener en cuenta y como referencia anatómica importante el esternocleidomastoideo. El problema es que en algunos pacientes es casi imposible tener como referencia esta estructura anatómica, pero entonces lo que deberíamos hacer es dentro de la planeación quirúrgica recordar que el trayecto de las fibras del esternocleidomastoideo van desde la apófisis mastoides hacia el esternón y el otro pues, vientre del músculo va hacia la clavícula. Generalmente, y como les dije, lo más frecuente es que estén ubicados en el tercio medio, en el borde anterior del esternocleidomastoideo. Entonces, si tenemos un paciente en quien es difícil definir la anatomía, siempre tener en cuenta estas relaciones anatómicas para las incisiones y buscar en la totalidad las lesiones. Cuando vamos a hacer una incisión en cualquier parte del cuerpo, siempre hay que tener en cuenta las líneas de Langer. Las líneas de Langer son unas líneas que presentan menor tensión a nivel de la piel. Estas pues se han descrito haciendo una incisión a través de ellas tenemos un resultado estético mejor. Esto va a ser muy importante para el paciente, incluso dentro de los estudios de calidad de vida que hay de resecciones de quiste. Para los pacientes o para una gran mayoría de los pacientes es más importante el resultado estético que el resultado funcional. A tener en cuenta también, dentro de la anatomía tenemos tres pliegues naturales en el cuello, un pliegue superior, medio e inferior. Generalmente los quistes se van a ubicar a nivel de este pliegue medio que corresponde más o menos a nivel de esta incisión de la línea B. Entonces, si es una planeación quirúrgica electiva, pues en la gran mayoría de los casos, idealmente siempre pedirle al paciente que flexione y que retraiga pues, el cuello para poder ver estos pliegues cutáneos y realizar las incisiones a través de ellos para mejorar el resultado estético. Hay que tener en cuenta, pues, dentro de la anatomía, primero las fascias. Recordemos que como la ubicación más frecuente es sobre esta fascia superficial que compromete, es pues como todo el tejido muscular del platisma y el tejido fibroso, la gran mayoría de las lesiones no las vamos a encontrar a este nivel, pero recordemos que hay otros tipos de lesiones como en las fascias profundas, en la vaina carotidia o a nivel de la faringe. Entonces, para llegar a estos lugares habrá que hacer disección de todas estas fascias de los músculos pretiroideos para llegar hasta la vaina carotidia o inclusive hasta el tejido faríngeo. Acá en el platisma, que es el primer músculo que nos vamos a encontrar y va a componer pues como esa fascia superficial, hay que tener en cuenta estas estructuras vasculares. Acá lo que más nos vamos a encontrar son estructuras venosas, sobre todo las yugulares superficiales. Tener en cuenta que hay varias yugulares superficiales, importante esta que va acompañando como el recorrido del esternocleidomastoideo. Tener en cuenta que si no las encontramos durante cirugía, lo ideal es rechazarlas, o sea, disecarlas y rechazarlas, pero si por alguna razón presentamos una lesión de esta estructura, no hay problema en ligarla, siempre y cuando que el sistema yugular profundo esté indemne y el contralateral. Dentro de los puntos clave para el manejo quirúrgico, como les dije, siempre se debe hacer una decisión completa del quiste. Acá hay que tener presente que estos quistes por lo general van a tener una pared muy delgada, entonces la manipulación durante la cirugía debe ser muy minuciosa. Eh, Frecuentemente durante la manipulación pueden presentar ruptura. Acá pues uno puede estar tranquilo de que si el quiste presenta una ruptura no va a tener siembras a nivel del tejido circundante ni va a presentar pues como infección. Idealmente lo que uno debería hacer es conservar toda la cápsula del quiste para poder hacer una resección completa, pero tener en cuenta pues de que si hay una ruptura, no, el riesgo pues de
de que haya nuevos implantes o de que haya una diseminación por patología maligna es muy baja. Siempre tener cuidado con las estructuras vasculares y nerviosas, ya les mostré pues como la presencia de las estructuras vasculares, importante y a tener en cuenta sobre todo en los quistes tipo 1, que si recuerdan son los que están en el ángulo mandibular y retroauriculares. Por acá pues ahí en la imagen no se ve muy bien, pero el nervio facial viene en esta dirección, entonces es importante hacer una disección minuciosa del nervio facial para no ir a presentar lesiones de este. Siempre también, como les mencioné, buscar que haya trayectos fistulosos, más compleja la disección cuando los trayectos fistulosos van hacia la faringe, pero idealmente siempre se deberían buscar también hacia la glándula parótida para hacer una resección completa. Y como les digo, hay muy bajas tasas de recurrencia. También pues para la resección de los trayectos fistulosos, lo que han descrito es la inyección con azul de metileno a través de los trayectos fistulosos para una adecuada diferenciación durante la disección quirúrgica, o incluso si los trayectos son grandes, lo que describen es que uno podría coger un catéter de un calibre pequeño y canular pues como el trayecto fistuloso para lograr una resección adecuada. Encontré en cuanto al manejo quirúrgico, estos son artículos descritos por otorrinos comparando técnicas en cuanto a la eficacia de la resección quirúrgica y en cuanto a los resultados estéticos. Ellos lo que dicen pues es que en este momento las resecciones y las incisiones convencionales son las incisiones transversas a nivel del cuello, pero se han descrito algunas técnicas endoscópicas que son a nivel retroauricular. Desafortunadamente pues no encontré como ningún video de esta técnica endoscópica, pero ellos lo que hacen es ingresar a nivel retroauricular, hacer una disección del espacio con un balón similar al que se usa para la disección del espacio preperitoneal en herniorragia inguinal y mediante utensilios pues como similares a los usados en la paroscopia, hacer toda la disección del quiste. Entonces tener en cuenta que para allá pues para donde está evolucionando las resecciones quirúrgicas, no solo de esta patología, sino de muchas otras patologías en cuello. Acá pues no se alcanza a ver muy bien, pero es un diagrama como de cómo se debería hacer el enfoque de las masas en cuello. Inicialmente el paciente que ingresa pues con una historia clínica de una masa en cuello, el estudio inicial de elección en estos pacientes es la ecografía. Si con la ecografía tenemos un diagnóstico claro y un diagnóstico adecuado de un quiste braquial, el tratamiento definitivo será el manejo quirúrgico. Si definitivamente no tenemos un diagnóstico claro o hay dudas que pueda tratarse de alguna otra patología, lo que recomiendan es hacer estudios más avanzados con tomografía o resonancia, según sea el caso. Si con este tenemos pues un diagnóstico, el manejo será quirúrgico, y si con este no tenemos un diagnóstico, pues la idea sería hacer una punción, pues un aspirado con aguja fina para tener un diagnóstico histológico de la patología. Dentro de las conclusiones, esta es una patología poco frecuente, es más una patología de manejo pues por la ubicación y por sus orígenes embriológicos de otorrinolaringología. Siempre hay que tener pues como la sospecha clínica según la presentación de la lesión pues en el cuello. Recuerden, paciente en la tercera o cuarta década de la vida con una infección de tracto respiratorio superior que puede presentar pues una inflamación o aumento de un nódulo ya existente a nivel lateral del esternocleidomastoideo. Siempre realizar una confirmación histológica mediante imágenes, no solo pues por la cantidad de lesiones que pueden existir en el cuello y los diagnósticos diferenciales, sino también para una adecuada planeación quirúrgica. Si queda alguna duda, amplía los estudios, ya sea con una tomografía resonancia o si hay duda de malignidad, hacer una punción con aspirado por aguja fina. El manejo de estos pacientes definitivos será el manejo quirúrgico, aunque recordemos pues que si no, el paciente no es apto para cirugía, existe también el manejo con etanol. No llevar a los pacientes a cirugía durante el proceso infeccioso. Esto aumenta pues como la tasa de complicaciones, la tasa de lesiones de estructuras a nivel del cuello y empeora los resultados estéticos. Conocer ampliamente la anatomía del cuello para reducir la posibilidad de los riesgos pues, de daños a nivel del cuello manejo quirúrgico. Intentar siempre y cuando sea posible que las incisiones sean por líneas anatómicas y los pliegues cutáneos. Siempre debemos hacer una reducción completa de la lesión y de los trayectos fistulosos para evitar recurrir
recurrencia y conocer pues que existen o estamos migrando hacia abordajes quirúrgicos menos invasivos. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas, algún comentario. De manejo probablemente de otorrino o ya de cirugía cabeza y cuello, no se extrañen que alguna vez les va a llegar a la consulta o lo van a encontrar programado, este o el tirogloss. Entonces, ese conocimiento, entendimiento desde la embriología, el entendimiento de que se asocia además a las fístulas para erradicarla, porque si no va a perpetuar su presencia. Me parece importante que se haya traído este tema porque para que no se asusten, en la consulta cuando estén laborando y se lo van a encontrar en el quirófano acostado porque usted lo tiene programado lectivo. Entonces cuando roten de pronto en cabeza y cuello, ojalá tengan de exposición a eso porque ya lo hacen más ellos, pero algún día se lo encontrarán como cirujano general. Buena revisión. Felicito. Yo quiero felicitar a Camilo por la forma. Me parece que la presentación fue muy didáctica. Me da mucho pesar que hayamos estado solamente residentes e internos, porque es una patología que, aunque infrecuente, hay que tener conocimiento de su existencia. Entonces, desde el enfoque embriológico y desde el enfoque anatómico, me parece que fue muy didáctico y muy agradable. Muy buena la presentación y muy buenas las ayudas. De acuerdo con la profe y con Ivonne. Desafortunadamente, cada operaron quiste pirogloso ya en el quirófano cuando ya como un año de graduada. Porque en la residencia nunca lo vi, ni siquiera en la rotación en la que a uno le tocaba hacer de infantil o de cabeza y cuello. Y este, por ejemplo, nunca lo he operado. Entonces, cada vez lo vamos a ver menos, pero como dice Ivonne, se nos va a atravesar en el camino, por lo menos uno saber cuál es el enfoque y cómo debería yo, o sea, hacia dónde voy a dirigir ese paciente. Pero no, hiciste un buen seminario. Desde la embriología, que puede ser un poquito denso entender los arcos y cómo evoluciona, lo hiciste súper bien. Con las ayuditas ahí del arquito que se va moviendo y todo. Muy bien. Gracias. Muy bien. No sé si virtual tengan alguna pregunta o algún comentario. Bueno, vamos por finalizar entonces la presentación.